Hola, excelente día, bendiciones para todos. Miren, entonces vamos a seguir con la segunda parte del levantamiento. Yo voy a terminar entonces la cuarta fila del diseño. Mira, aquí estamos entonces finalizando la vuelta. Seguimos tejiendo, recuerden ya en amarillo, porque vamos a empezar la vuelta número 5 del diseño. Listo. Entonces yo sigo tejiendo. Ya de hecho vamos a pasar la fila, vamos a cambiar ahora a la fila número 5. ¿Por qué digo que vamos a pasar? Porque miren, aquí me marca el final de cada vuelta, listo, en esta parte. Entonces ahí justo voy a terminar la vuelta número 5, la vuelta número 5, 4, perdón, y vamos a empezar la vuelta número 5. Entonces sigan tejiendo. Entonces ahora sí seguimos avanzando para... Entonces voy hasta el diseño de la calabaza, que es donde empieza otra línea. Obviamente debo estar mirando el patrón. Procuren que los puntos les queden bien desarrolladitos. Revisen la parte del revés, que no se les vean los hilos. Entonces vamos a empezar la vuelta número 5 del patrón. Vamos a contar, bueno, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Miren, justo en los dos últimos puntos negros formamos esto y empezamos a desarrollar la sonrisa. Listo, entonces recuerden que cada cuadrito son 2 puntadas en la mochila. Entonces empezamos con 2 puntos en negro, llegando allá. Ya sabemos que esto se teje unicolor. Esto se teje unicolor. Estamos tejiendo en medio punto, agarrando solamente la pestaña trasera de cada punto. ¿Ven? Jalamos un poquito acá el cordón. Solamente para ajustar, pero no lo jalen todo el tiempo, es solamente un poco nomás, para que el tejido no se nos abra, o sea, las paredes no se salgan o se nos abra mucho el tejido. Miren, entonces ahora sí vamos a empezar la vuelta número 5 del patrón. Me sigo acercando cada vez más y más. Entonces ahora sí, como dice el patrón, 2 puntos en negro, ya les muestro. Entonces miren, voy a parar ahí. Entonces miren, son 2 puntaditas en negro y después 2, 4, 6, 8 en naranja. Entonces 2 negros, 8 naranjas y hago 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntadas en color negro. Entonces son, miren, llego acá, tejo 2 puntos en amarillo. Para hacer cambio de color, recuerden, dejamos el punto así sin terminar. Agarro el hilo negro, lo llevo para atrás y justo ahí hago cambio de color. Entonces ahora tejo 2 puntaditas en color negro, 1 y 2, ¿cierto? Nuevamente 8 puntaditas en color naranja, que es la parte de la calabacita. ¿Ven? Entonces hacemos 2 negros, como dice el patrón, 8 en color naranja, 1, empezamos, 2, ¿ven? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después hacemos cambio de color. ¿Ven? Entonces hicimos 2 negros, 8 naranjas, verificamos el patrón. Entonces después de las 8 puntadas en color negro, mírenlas acá,
Hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntadas en color negro. Para seguir desarrollando la sonrisa, entonces hacemos 1, o la boquita de la calabaza de Halloween. 2, 3, 4. ¿Ven? Qué hermoso. Ahora sí se va viendo cada vez más y más la figurita de nuestro diseño. ¿Ven? Entonces hacemos 4 puntos. Son 24 en total, recuerden, en color negro. Cuatro, 5, 6, 7, 8. Recuerden que son 24 en color negro, entonces llevo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Reviso, entonces llevo 14 puntadas en color negro. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Sí ven? Ahí ya se va formando la sonrisa. Jalo un poquito esto para que no se me cierre tanto. Estamos formando ahora la sonrisa de la calabacita. Entonces llevamos 21 puntos tejidos en color negro. Son 24 en total, recuerden. 22, 23, 24. Luego, después de las 24 puntadas en color negro, terminamos con 8 naranjas y una en color negro. Entonces, 8 naranjas, 1, 2, 4, 5, 8 en naranja, luego hacemos 2 en negro, dos negros. Ahora sí seguimos tejiendo, ya tejimos la vuelta número 5 de esta calabaza del primer motivo, pero sigo avanzando entonces con amarillo hasta encontrarme la figura de la araña. Listo, entonces seguimos tejiendo con amarillo hasta llegar a la parte de la arañita. Es simplemente ir leyendo el patrón. 3, 4, 5, 6. Bueno, realmente no hay que contar, simplemente sigan tejiendo con el amarillo. Es que no ven, yo mantengo con el celular, mami. Y yo lo mantengo prendido. Lo mantengo, no sé. Ahora sí sigo tejiendo entonces hasta llegar acá a la parte de la arañita. Ese es un. Ese es un dientecito. Y no puedo mandarlos.
mismo ya. Yo no voy por allá. Ah, yo también lo vi. No, yo no me lo hice. Sí, me subí un partido porque yo he tomado medidas, Ahora sí me acerco a la arañita, a la primer patita de la arañita. Voy a mirar el patrón para mirar cómo lo debo desarrollar, ¿sí? Cómo lo debo tejer. Entonces, miren, reviso el patrón. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sigo haciendo 2 negros, 6 amarillos, 2 negros. Hago 2, 4, 6, 8, 10 amarillos y justo ahí empiezo a hacer las dos partecitas de la arañita, que son estos cuadritos negros. Entonces es muy fácil. Miren, les muestro cómo se hace. Pero, mami, si usted le dice a la señora, está haciendo los estragos. Que me lo va a hacer por esta noche, porque no está la señora que de la vida de nosotros está enseguida de comer. La señora Hacemos 2 negros. Sigo 6, dice 2 negros, miren, de la patita. Ahora realizamos 6 en color amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, nuevamente dice que en los 2 punticos de la otra patita en negro. 1, 2. Ahora hacemos 10 puntos en color amarillo. ¿Ven cómo quedan las patitas? Entonces ahí ya hice las 2 patitas. Ahora el patrón dice, como les expliqué ahora, ampliamos, miren. Ya hicimos estos 2 puntos, luego 6 amarillos, luego 2 negros. Ahora hacemos 10 en amarillo y después 2 negros. Listo, y empezamos a hacer la parte de la arañita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, como les dije, empezamos a hacer la parte de la boquita de la arañita, ¿cierto? Que es la boquita, como 2 puntitos negros a este lado. 1, 2. Luego hacemos 6 puntos en amarillo. Ya les voy a mostrar nuevamente qué estoy haciendo. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 2 puntaditas en color negro. 1 y 2. Ahora simplemente voy a repetir en efecto espejo. Miren que estoy haciendo la parte de la boquita, miren, como las 2 pincitas que ellos tienen adelante, las arañitas.
Aquí entonces estamos ahí, miren, hice los 2, luego 6 y luego 2. Ahora simplemente repito en efecto espejo como lo hice acá en este otro lado. Entonces son 10 puntadas en color amarillo. Entonces para hacer cambio de color, agarro el nuevo color, por ejemplo así. Cierro. Dejo las 10 puntadas, entonces 1. Ya estamos formando la arañita, como pueden observar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y una más para completar a 10, 9 y 10. Falta una para llegar a los 10 puntos en color amarillo. Luego 2 negras, 6 amarillas, 1, 2. Acomodamos esto, miren que me quede rectico. Y ya estamos formando la arañita. Las patitas, aquí va el cuerpito, acá van las otras patitas. Y la comidita que ella tiene en su boca. Entonces son 10. 3. Son 6, recuerden. 4, 5, 6. Y finalizamos con 2 puntos en negro. Ahora cambio de color y sigo tejiendo normal amarillo por acá para empezar la siguiente vuelta, la vuelta número 6 del diseño. Entonces miren, seguimos tejiendo con amarillo 1. Bueno, no hay que contar realmente, ya sabemos que no hay que contar, porque ya los diseños están centraditos. Arañita, calabaza ya, bien centraditos, ¿sí ven? Entonces vengo con ustedes cuando estemos ya llegando a la parte de la calabaza. Vengo entonces con ustedes. Bueno chicos, entonces como pueden ver ya voy llegando al final, ¿cierto? Miren, bueno, al final de la vuelta de la línea amarilla me voy acercando entonces cada vez más a la parte de la calabacita y vamos a empezar la fila número 6. Entonces voy tejiendo. Ya esta partecita de la calabaza desaparece, ¿cierto? Esta parte negra vamos a revisar el patrón, obviamente. Entonces miren, calabaza, fila número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, miren. Justo acá, donde empieza el primer punto naranja, entonces 2, 4, 6, 8, 10. Hacemos 10 puntos naranjas, luego 2 negros, 4 naranjas, 2 negros, 8 naranjas, 2 negros y así. Voy a ir desarrollando esa fila entonces con 10 puntos en color naranja para empezar ya a formar esa sección de la calabaza. Miren, espero se vea claramente. Ahí está. Entonces encima de los 2 puntos negros voy a empezar con el naranja. Miren, cierro el punto con naranja, llevo para atrás. Entonces ahí empiezo con 10 puntos en color naranja. Entonces 1, 2, ok, acomodamos los puntos y sentimos que quedan torcidos, entonces hacemos 1, 2, 3, reviso, volteo, ok, el verde se me ve un poquito, 3, son 10 puntadas en color naranja, llevo 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y uno más para 10. Luego el patrón dice, miren que ya vamos cerrando, formando la calabacita. Miren, 2, 4, 6, 8, 10. Luego hacemos 2 negros, 4 naranjas, 2 negros. Entonces son 2 negros. Hago cambio de color aquí, agarrando el hilo negro. Las 2 hebritas, por supuesto, lo llevo para atrás. Y hacemos 2 negros. 1, 2. Luego dice que realicemos 4 naranjas. 2 negros, 4 naranjas. Ven que ahí ya se va formando cada vez más y más la calabacita. Vuelta por vuelta se va desarrollando el tejido y el diseño. Entonces 2 negros, 4 naranjas. 1, 2. ¿Ven? Revisamos. O sea, ponemos el tejido de esta forma y vamos mirando que no se nos vean los hilos. Entonces 2 negros, 4 naranjas, llevo 2, 2, 3 y 4 puntos en color naranja, ahí están. Luego cierro y hago 2 negros, 8 naranjas, entonces 2 negros, entonces hacemos 2 negros. Estamos haciendo la parte de la boquita o de la sonrisa de la calabacita. 2 negros. Ocho naranjas. 2 negros, 8 naranjas. 1, 2. Miren qué bonito. 3. 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en color naranja. Entonces ahora me voy en efecto espejo. Ahí ya cada vez se va viendo más y más la figurita. ¿Ven cómo queda de bonito? Súper bien las paredes, miren, bien tejiditas las paredes, bien desarrolladito. Después de las 8 puntadas en naranja, agarro el negro, lo llevo para atrás y cierro este puntito con el negro. Hacemos 2 negras. Miren, hacemos después 4 naranjas y 2 negras. 4 naranjas. Cierro con naranja. Entonces 4 naranjas y 2 negras. Listo. 1, 2, 3, 4 y 2 negras. Dos negras, 1 y 2. ¿Sí ven? Entonces ahora finalizo con estas puntaditas que en mi caso son 10 puntadas en color naranja. Entonces agarro el naranja, lo llevo para atrás y tejo mis 10 puntadas con naranja. Entonces 1, 2. Miren cómo queda de hermoso. Ahí ya se va viendo cada vez más y más la calabacita. 2, 3, 4, 5, 6 y así nos va quedando este hermoso bolso tejido con la técnica guayú. 7, 8, 9 y 10. Ahora sí sigo tejiendo, entonces hago cambio de color, sigo tejiendo con este color hasta llegar a la parte de la arañita. Listo, empezar a formar el cuerpo de la arañita. Entonces seguimos con amarillo y vengo entonces con ustedes cuando esté ya justo aquí, o sea, sigan tejiendo en amarillo y nos vemos acá. Listo.
Ok, chicos, miren, llegamos entonces a la vuelta número 6, parte número 6 de la arañita o fila número 6. Ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, entonces empezamos a correr la parte de la arañita. Entonces, miren, les muestro con el ejemplo, con la práctica, cómo se hace. Ya entonces la patica se empieza a echar para adentro. Entonces, miren, aquí sigo tejiendo. Paso encima de los dos puntos negros que tenemos ahí, los paso con dos amarillos, 1 y 2, y justo al lado, ahora sí voy a hacer cambio de color, cierro con negro, tejo dos puntadas negras aquí, dejamos ese punto abierto, cierro con amarillo, ¿sí? Entonces la patica se empieza a echar para adentro, miren, es esto. 2 negros, 6 amarillos, 2 negros y 6 amarillos. Entonces 2 negros, perdón, aquí son 2 negros, luego 6 amarillos, 1, 2, acomodamos el tejido que no se nos vean los hilos por el revés, miren que está quedando muy bien. Entonces ahí vamos con los 2 amarillos, luego tejemos en total 6, entonces 3, 4, 5 y 6. Nuevamente 2 puntos negros a este lado. Luego 6 amarillos nuevamente. Entonces, como les decía, miren, las patitas empiezan a echar para adentro. Entonces 2 negros, 6 amarillos y empezamos a hacer el cuerpo de la o la cabecita de la araña. Entonces son 6 amarillos y hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro. Entonces hacemos 6 amarillos, 1, 2, 3, 4, reviso, miren que no se me vea nada por ahí, 4, 5, 6, 6 amarillos. Ahora cambio a negro y empezamos a hacer la parte de la araña. Entonces como tal son 14 puntos en color negro. Entonces 1, 2, reviso, no se me vean los hilos, perfecto, esto derechito, miren cómo debe quedar. Entonces aquí hacemos nuestras 14 puntadas en color negro. 2, 3, 4, 5, 6. Si bien, ya empezamos a hacer entonces como la partecita de la cabecita esto. Estos 14 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos en color negro. Entonces aquí llevo 3, 6, 7, 8. Y ahí vamos formando nuestro hermoso diseño de araña. 3, 6, 7, 8. Déjenme correr esto más centradito. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Entonces ahora nos venimos en efecto espejo. Cierro con amarillo. ¿Qué es efecto espejo? Miren esto. Ven esto. Para formar entonces la parte de acá, luego las patitas y ya finalizamos. Entonces eso que les acabo de mostrar, que es el efecto espejo, esto lo vamos a repetir acá. Entonces son, después de las 14 puntadas en color negro, hacemos 6 en amarillo, 1, revisamos por supuesto que no se nos vean los hilos,
por la parte interna, miren. ¿Ven? Seguimos. Les recuerdo que el cordón es opcional, no es que tenga que ponerlo, no. Simplemente que yo sí lo pongo porque me gusta que quede bien durito el tejido. Entonces 2, 3, 4. Ven, 4. 5 y 6. Entonces 2 puntitos en negro. Nuevamente 6 en amarillo. ¿Ven? Así miren cómo va quedando la arañita. Poco a poco se va formando el diseño, entonces hacemos 6 puntos en amarillo y después 2 en negro. Para finalizar la vuelta número 6 de esta mochila. 2, 3, 4. Ya saben que el patrón lo he dejado en la pestaña de comunidad. 5 y 6. Nuevamente 2 en negro. Y hemos finalizado entonces la vuelta número 6 del diseño. Entonces seguimos tejiendo en amarillo hasta llegar. Seguimos tejiendo en amarillo hasta llegar a la parte de la calabaza. Listo. Entonces sigan tejiendo con amarillo. Cambiamos de color. Y tejemos, ya saben, en amarillo. Así. Punto sobre punto, ya saben que ya no hacemos más aumentos en la parte del cuerpo. Entonces sigan tejiendo en amarillo toda esta línea hasta llegar a la parte de la calabaza. Nos vemos ahí entonces para indicarles qué vamos a hacer en la fila número 7. Ok, niños, miren, aquí ya estamos entonces. Vamos a empezar la vuelta número 7. Recuerden que el diseño siempre empieza con calabaza. 7 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a hacer toda esta línea en naranja, listo, porque ya terminamos de hacer la boquita de la calabaza. Entonces venimos con una línea totalmente naranja. Pero ¿cuántos puntos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 puntadas en color naranja. Listo, entonces vamos a tejer esas 48 puntadas en color naranja. Empiezo, miren, entonces acá me tengo que correr 2 puntos acá a la derecha. Entonces recuerden, vamos a hacer 48 puntadas, cierro acá con 2 puntos, entonces justo ahí miren, voy a coger el naranja, lo llevo para atrás y hago 48 puntadas, empiezo 1, 2, ¿sí ven? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ven? Entonces ya seguimos tejiendo encima de la boquita normal con puntos en naranja. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y así hasta completar 48 puntadas en naranja. Acomodo esto que no se me vaya
ni a cerrar ni a abrir mucho. Entonces llevamos la mitad, son 48 puntadas en naranja, listo. Entonces 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Revisamos el revés, por supuesto, que no se nos vean los hilos. 33, 34, 35, 36, 37 puntadas, 38, 39, 40. Entonces llevo 40 puntos, son 48 en total. Repito, llevo 40. Y 8 más para las 48. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Vuelvo y cuento. 2, 4, 6, 8, 10. 48, listo. Entonces hacemos cambio de color y seguimos tejiendo con el amarillo hasta acercarnos a la arañita. Entonces miren cómo va quedando de lindo, acomoden su tejido, recuerden, siempre les he dicho, vayan acomodando sus hilos que no se les vayan a ver y que tampoco se les vaya a cerrar el tejido. Miren, ahí ya estamos formando la calabacita, qué hermoso. Entonces sigo tejiendo hasta la otra figura con amarillo, listo. Miren, agarro el amarillo y empiezo a dar puntadas sobre la parte del amarillo o el color de base, en mi caso es el amarillo. Y les recuerdo, estoy tejiendo con una macusa número 1, un gancho o un crochet con número 1 de macusa. Estoy tejiendo este hermoso bolso. Recuerden que es una mini mochila. Ya llevamos 2 clases. Pueden revisar el patrón en la pestaña de comunidad. Ahí está el patrón disponible. Seguimos tejiendo entonces hasta llegar a la parte de la arañita. Vengo con ustedes entonces para explicarles cómo seguir. Bueno chicos, entonces ahí seguimos, miren. Punto por punto, miren que yo sigo tejiendo con el amarillo. Y vamos a ver entonces qué vamos a hacer en la parte de la arañita, vuelta número 7.
¿Sí ven? Entonces me voy acercando a la parte de la arañita. Y vuelta número 7 de la parte de la arañita. Entonces voy a revisar el patrón, voy a parar ahí un momento para ver qué sigue en la fila número 7 de la arañita. Tomo mi patrón. Ok, arañita. Ya hicimos la parte 7 de la calabaza, la fila número 7 que fue todo esto. Ahora miro, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, empezamos justo en la parte de los ojos, ¿cierto? En esa fila de los ojos. ¿Los ojos cuáles son? Estos cuadritos amarillos. Entonces ahí voy a hacer, en esa fila voy a hacer, me voy a guiar, listo. Entonces son 4, 5, 6, 7, perfecto. Entonces son 2 negros, 6 amarillos, 2 negros. O sea que la patica sigue corriéndose 2 puntos a la izquierda. Miren, entonces seguimos tejiendo. Entonces miren, voy a dejar acá más que todo para que ustedes observen. Fila número 7 es esta partecita de acá. 2 negros, 6 amarillos, 2 negros, 2 amarillos. Y empezamos con 4 negros, 4 amarillos, 2 negros, 4 amarillos. Es decir, esa es la fila número 7 donde están los ojitos. Justo ahí voy a empezar. Miren, te sigo tejiendo hasta acá. Bueno, un poquito más. Reviso que no se me vean los hilos. Perfecto. Deben estar muy pendientes de eso. Yo por lo menos estoy pendiente de que los hilos no se me vean. Entonces, como les dije, corremos 2 puntos negros a la izquierda. Ahí. Cambio de color con negro. Para tejerme esos 2 puntos que van a la izquierda. Dos puntos a la izquierda, 1, 2. Luego el diseño me dice que haga 6 amarillos. Los hacemos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces ahí estamos formando las patitas. 4, 5 y 6, ¿cierto? Nuevamente 2 negros. Estoy leyendo, haciendo la lectura del patrón, 2 negros. Les muestro fila número 7. Ok, entonces miren, estamos justo acá. 2 negros, 6 amarillos, 2 negros, 2 amarillos, 4 negros. Entonces, después de estos 2 negros van 2 amarillos. Cuatro negros. Empezamos a hacer el cuerpito de la araña. 1. Vamos con un punto. 2. Revisamos, por supuesto, que la parte del amarillo. 2, 3 y 4. Nuevamente 4 amarillos, que es la parte de los ojos. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Estamos haciendo los ojos, recuerden, 4 amarillos, luego 2 negros y 4 amarillos y 4 negros. 2 negros, cierro con negro y hacemos 2 negros, 4. Ok, bueno, entonces seguimos 2 negros, después de estos 4 amarillos hacemos 2 negros, luego 4 amarillos. Recuerden que estamos haciendo la parte de los ojitos. 4 amarillos, 2 negros. Nuevamente 4 amarillos y 4 negros. Uno, 2. ¿Sí ven?
4 negros, 2, 3 y 4. Ahora nos vemos entonces en efecto espejo con 2 amarillos, 2 negros, 2 amarillos, 2 negros. Nos vamos en efecto espejo con 2 amarillos, 2 negros, 6 amarillos, 2 amarillos, 2 negros, 2 amarillos, 2 negros. Y así vamos. Miren cómo va quedando de bonito el diseño. Bien elaborado, bien bonito. Y el patrón ya está en la pestaña de comunidad. Ahí está el patrón disponible para que ustedes lo puedan tener y lo puedan hacer. Listo. Lo copian, lo pegan, o sea, lo guardan como captura de pantalla. Lo guardan en su... Lo guardan y después lo hacen. Listo. Ok, chicos, entonces como pueden darse cuenta ya estamos formando la cabecita y el cuerpo de la arañita. Entonces hacemos 2 amarillos, luego 2 negros, luego 6 amarillos y finalizamos, o sea, hacemos esto, 6 amarillos y luego 2 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarillos, luego 2 negros, 6 amarillos y 2 negros. Ok, entonces seguimos tejiendo hasta finalizar, o sea, ya es simplemente tejer recto, porque justo en este diseño es donde terminamos, ¿sí? Vamos a empezar, entonces seguimos tejiendo para empezar la vuelta número 8. Que sigan tejiendo con amarillo, miren. Vamos mirando que no se nos vaya a cerrar mucho el tejido en algunas partes y abrir en otras partes, o sea, las paredes en lo posible deben quedar parejitas. Nosotros miramos bien el tejido, o sea, ok, ahí. Acomodando, miren qué hermoso, ya se va viendo la arañita. Seguimos tejiendo con punto, medio punto como siempre, tomando la pestaña trasera, eso sí, muy importante que lo tengan en cuenta. Seguimos tejiendo con este color amarillo y vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 8 de la calabaza. Listo. Ven, entonces seguimos tejiendo con este color hasta llegar a la parte de la calabaza. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 8 de la calabaza. Ok, miren, vamos llegando entonces al final de esta línea amarilla. Ya empezamos entonces la fila número 8. Entonces me voy acercando, miren, como les dije, vamos a mirar el patrón. Vamos a hacer lectura de patrón, fila número 8, vamos a contar. Entonces calabaza, fila número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces empezamos con 8 puntos en naranja y 2 negros. 8 puntos en naranja, entonces aquí me tengo que correr otro punto más. 2 puntos acá a este lado, perdón. Entonces, como les dije, ahí. Cambio de color.
Y hasta ahí va a llegar la parte más ancha, ¿cierto? Esta va a ser la parte más ancha de la calabaza. Las siguientes 4 vueltas van a ser rectas. Y después empezamos a cerrar nuevamente la calabaza. Entonces aquí son 8 puntos en naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? 8 puntos en naranja. Revisamos el patrón. Después de esos 8 puntos naranjas empezamos a hacer la parte de esta. Entonces que son 8 puntos naranjas, 2 puntos negros y después 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 puntos en color naranja. Entonces 2 negros, 2 puntos negros y 32 puntos en naranja. 2 puntos negros. Listo. Y después hacemos cambio de color porque voy a empezar a hacer 32 puntadas en color naranja. Entonces tomo el negro, el naranja, de una vez lo voy a llevar por detrás, miren así. Y hago las 32 en este color, en mi caso naranja, que es la parte de la calabacita. 1, 2, 3. Por supuesto vamos acomodando nuestro tejido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí ven? Así vamos trabajando. 11, 12, 13, 14, 2 negros, 32 puntos en negro, en naranja, perdón, 2 negros, 32 puntos en naranja, llevo 3, 6, 9, 12, a ver, 3, 6, 9, 12, 13, 14 puntos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Listo, hasta ahí. Vamos a hacer cambio de color. Yo sé que son 2 negros, pero de todas formas les voy a mostrar que vamos a seguir haciendo. Fila número 8. Entonces hicimos 32 en naranja. Miren esto. Todo esto. Ahora hago 2 negros y 8 naranjas. Listo, 2 negros y 8 naranjas. Y ahí finalizamos la parte de la calabacita, pero debemos seguir para hacer la parte de la arañita. Entonces 2 negros, después cambio a naranja, zapote, un neón, listo, y hacemos 8 puntadas con este color. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese último punto lo dejamos sin terminar porque necesito hacer cambio de color. Agarro el amarillo, pasamos hacia atrás, cierro con el color amarillo y seguimos tejiendo amarillo hasta llegar a la parte de la arañita. Listo, lo voy a hacer, miren, con amarillo. Acomodamos un poquito el hilo naranja.
Y a medida que va pasando las vueltas, el tejido se va subiendo más y más. Ven, ya vamos avanzaditos en el cuerpo. Y así me va quedando la vuelta número 8. Te sigo tejiendo con amarillo hasta llegar a la parte de la arañita. Listo. Ok, vengo entonces con ustedes cuando ya esté cerca a la piernita, listo, a la patita de la arañita. Ok, miren chicos, ya voy llegando entonces a la parte de la piernita, de la patita de la arañita. Voy a mirar entonces el diseño cómo va. Vuelta número 8, recuerden, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a hacer 2 negros, 6 amarillos. Ok, entonces hacemos 2 negros. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Sigamos avanzando. Seguimos avanzando hasta pasarnos la piernita o la patita. Miren, justo acá. Dejo 2 puntos en amarillo sobre este negro, sobre estos 2 puntos negros. Ahí está, cambio el negro, cambio a negro, perdón. Hacemos 2 negros. Uno, 2. Luego 6 amarillos. 1, 2. Si ven, 2 son 6 amarillos, recuerden, 2 negros, 6 amarillos. 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces ya hicimos la parte de las patitas. Entonces ahora 6 amarillos, mírenlos acá, 2 negros, 6 amarillos. Empezamos a hacer encima de los ojos los puntos en negro, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntadas en color negro. Repito, vamos a tejer 22 puntadas en color negro. Cierro con negro y empiezo 22, 1, 2, a hacer 22, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ven cómo va quedando hermoso. Ahí ya se va viendo cada vez más la arañita. Se va avanzando cada vez, vuelta por vuelta, va creciendo y se va formando el dibujo. Con el cambio de color, así formamos las figuras y los diseños. ¿Cuántas son? ¿Cuántas puntadas son? Son 22. Llevo 7. ¿Cierto? 7. Ok. Sí, está bien. 7 de 22. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí ven? 15, 16, 17,
Te llevo 17 puntos en color negro, son 22, 17, 18, a ver, 17, 18, 18, 19, 20, 21 y 22. Listo. Ahora hacemos efecto espejo, hacemos 6 amarillos y 2 negros para finalizar esa vuelta número 8. 6 amarillos, entonces hacemos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 negros. Y hemos finalizado entonces la fila número 8 del dibujo. Entonces seguimos tejiendo con amarillo hasta llegar nuevamente a la parte de la calabacita y ahí empezamos la vuelta número 9. Listo, cambiamos de color, tejemos con amarillo o el color que ustedes hayan elegido para su base y nos vemos justo encima de la calabaza. Perfecto, ¿cierto? Encima de la calabaza. Seguimos tejiendo. ¿Ven? Así. Seguimos tejiendo con amarillo. Con amarillo. Hasta llegar a la parte de la calabaza. Vengo entonces con ustedes para indicarles qué vamos a hacer en la vuelta número 9. Ok chicos, miren, entonces para empezar la vuelta número 9 vamos a hacer lo siguiente. Voy a mirar el patrón, fila número 9, vamos a empezar. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Justo acá, miren, entonces vamos a hacer 6 naranjas, 2 negros. Entonces hacemos 6 naranjas, 2 negros. Todo se hace en medio punto, punto bajo. Hacemos 1, 2. Estamos empezando la vuelta número 9, listo. Entonces empezamos con la calabacita haciendo 6 puntos en color naranja. 3, 4, 5 y 6 puntos. Luego el patrón dice que haga 2 puntos negros a este lado. Entonces 2 puntos negros. Y entonces ahora sigo, miren, ya no hay necesidad, no es necesario contar. ¿Por qué? Porque como ya tenemos una referencia al otro lado de los 2 puntos negros, entonces yo simplemente avanzo con este color naranja. Miren, ¿a qué me refiero a esto? Sigo tejiendo en punto bajo hasta llegar acá y justo acá, no encima sino al lado izquierdo, vamos a tejer los otros 2 puntos negros. Listo. Entonces vamos tejiendo con el color naranja, neón. Recuerden que esta mochilita es para el 31 de octubre, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo en medio punto, punto bajo, así. Ya llevamos 2 partes, ¿cierto? Que es la base y unas vuelticas, las primeras 4 vueltas de levantamiento. Entonces miren, simplemente sigan tejiendo. Estoy tejiendo con un gancho número 1 de la marca Macusa. Seguimos tejiendo. Acomodamos estos punticos que nos queden derechitos, no se nos vayan a torcer. Revisamos por supuesto en la parte del revés que no se nos vean los hilos. Entonces simplemente seguimos tejiendo. Ya saben, hasta pasar los 2 puntos negros y después hacemos otros 2 puntos negros.
Entonces simplemente sigo tejiendo hasta la partecita de los dos punticos que vienen acá, listo. Como hicimos acá, tejemos y los hacemos acá también. Y así me va quedando el bolsito, ya la mini mochila con la temática de Halloween. ¿Cómo están las abejas? Bonitas. Miren, entonces ahí ya vamos formando el cuerpito de la calabaza. Entonces aquí, como les digo, tejemos. Encima de los dos puntos negros que tenemos abajo, tejemos también con naranja. Entonces ya a este lado, entonces dejamos así, este punto, este último punto naranja, cojo el negro. Miren que agarro la hebra negra también. La agarro, la llevo para atrás y hacemos justo al lado dos puntos en color negro. Recuerden, ya empezamos la vuelta número 9. Dos puntos negros, cierro con naranja. ¿Cierto? Y hacemos 6 puntos en color naranja. Miren, si ven lo que les digo, miren. Entonces vamos a finalizar con 6 puntos en color naranja. Vengo para acá entonces y tejo los 6 puntos en color naranja. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese último punto lo vamos a dejar nuevamente abierto. Agarro el amarillo, lo llevo para atrás. ¿Ven? Lo llevo para atrás. Y hacemos lo siguiente. Miren, sigo tejiendo entonces con amarillo, que es la parte de la base de la mochila, el color amarillo. Ven cómo va quedando lindo, miren. Así me va quedando este hermoso bolso con figura en temática Halloween. Miren, la arañita, calabaza. Entonces seguimos tejiendo hasta llegar a la parte de la arañita, ¿listo? Entonces vengo con ustedes cuando estemos ya justo acá en la parte de la arañita. Regresamos. Bueno chicos, ya llegamos entonces a la parte, miren, de la arañita en la vuelta número 9. Vamos a contar entonces para mostrarles qué vamos a hacer. Contamos el patrón, listo, 9 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, miren, entonces empezamos a cerrar con 2 negros. Miren, empezamos a pegar la patica al cuerpo. Miren, 2 negros, 2 amarillos. Y hacemos todos estos puntos en negro. Finalizamos con 2 amarillos y 2 negros. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pegar esto. O vamos a mover los cuadritos negros un poquito más en mi caso, a la izquierda. Aquí seguimos tejiendo normal, miren, con el amarillo. Entonces de repente llegamos a la parte de la patita
Encima de esos dos puntos negros tejo dos puntos amarillos normales, ahí está uno, y después tejemos otro punto amarillo encima del otro cuadrito o punto negro. Cambio de color. Entonces, como les dije, vamos a hacer dos puntadas negras para la patita. Ah, ok, pero antes, miren, antes de yo hacer esto, no me fijé en esta otra patita, ¿cierto? En esta otra patita, entonces miren, debemos empezar a poner estos dos puntos negros, repito, debemos empezar a poner esos dos puntos negros en esa misma vuelta, entonces tengo que retroceder, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, no estamos ahí, serían 8 cuadros. Ok, serían 2, 4, miren, por ejemplo estamos parados acá, serían 2, 4, 6, 8. Justo acá donde tengo el dedo, voy a parar, o sea, ahí paro, porque ahí justo voy a empezar a poner la otra patita, recuerden, es decir, voy a empezar a poner los dos punticos negros de la siguiente patita de la arañita. Entonces hacemos dos puntos negros, 1, 2, ¿sí ven? Contamos después 10 puntos en color amarillo. Pero eran más. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Bueno, de hecho eran otros puntitos acá. A ver. 2, 4, 6, 8, 10. 8, 10. Ok. Entonces ahora sí, miren. Hacemos los dos punticos negros. Luego hacemos 10 puntos en color amarillo. Ustedes lo que deben hacer, si están perdidos o algo, simplemente miren bien el diseño, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a poner esta otra patita, miren, entonces son 2 puntos negros y después 10 puntos en color de base, en mi caso amarillo, 2, 4, 6, 8, 10. Luego 2 puntos negros de la patita para hacer la unión acá, luego 2 puntos amarillos y después empezamos con todos estos puntos en color negro. Entonces vamos a hacerlo. 2 negros, ya cerré con amarillo, reviso que no se me vean los hilos, perfecto, hago entonces 10 puntadas en amarillo, 1, 2, 3, 4, reviso, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cierro ahora sí con negro y después hago 2 negros, luego 2 amarillos. Realmente con la colocación de las primeras vuelticas ya es muy fácil, miren que ahí ya empecé a hacer la otra patita, 10 puntos amarillos, 2 puntos negros, ahora 2 puntos amarillos y después hacemos cambio de color y seguimos formando el cuerpo de la araña, ¿cierto? Entonces sigo tejiendo sobre todos estos puntos hasta llegar acá, a este extremo, listo, entonces hacemos, miren, sigo tejiendo. Realmente ahí no voy a contar los puntos porque como ya está puesto el diseño ya es mucho más fácil la lectura del patrón. Después vamos a hacer bueno, aquí finalizamos, en esta figurita finalizamos la vuelta número 9 y después vamos a mirar cómo se lee o cómo va la figurita
o la línea número 10. Este ya vendría siendo el tercer video de esta mochila. Empezamos con un video de la base, luego con un video con las primeras vueltas de levantamiento y ahora estamos con la segunda vuelta, la segunda parte del levantamiento. Entonces aquí seguimos tejiendo con el color negro, listo, para ir formando la arañita. Miren qué hermoso, ¿no creen que es que ve muy bonito? Miren, allá se va formando el diseño de la arañita. Seguimos tejiendo. Recuerden que nos vamos a correr los puntos acá, porque se supone que la arañita se abre así y se abre así. Aquí me corrí 2 puntos, miren aquí. Lo mismo debo hacer acá. Sobre estos 2 últimos puntos voy a tejer con negro también. ¿Sí? Entonces ahí hice el primer punto negro sobre el amarillo y luego otro punto negro también. Cierro entonces con amarillo, hago 2 puntadas en amarillo precisamente. Dos puntos en amarillo. Y luego hacemos 2 puntos en color negro, listo, para la patita. Entonces miren que ahí ya me va abriendo la figurita cada vez más y más. Entonces 2 amarillos, luego 2 negros. Y ahora sí hacemos cambio de color, entonces justo acá terminamos la fila número 9. Sigo tejiendo entonces con el amarillo hasta llegar a la parte de la calabacita y hacer lectura del patrón para la vuelta número 10, ¿sí? Para la vuelta número 10. Entonces seguimos tejiendo con el amarillo. Así. Entonces ya saben, seguimos tejiendo y nos vemos entonces cuando estemos justo acá para empezar la fila número 10. Vengo entonces con ustedes cuando ya estemos allá. Bueno, recuerden, se me estaba pasando algo y es que debemos hacer los 10 puntos amarillos acá y después hacer las patitas, ¿cierto? Los 2 punticos negros para empezar la otra patita. Entonces llevo 3, 6, 7 puntos en amarillo, 8, 9 y 10. 10 puntos en amarillo, cierro con negro y hago los 2 punticos acá en color negro, 1 y 2. Ahora sí, nuevamente sigo tejiendo, como les decía, ahora sí me tengo que ir yendo recto. Ya hicimos las otras 2 puntadas de la patita, 3, 6, 9, 10 y 10 acá también, ¿cierto? Así. Entonces ahora sí, vengo con ustedes, sigan trabajando tejiendo con el amarillo hasta llegar al final. Entonces sí, seguimos y vengo con ustedes para empezar la fila número 10. Sigan tejiendo con amarillo hasta llegar a la calabaza. Listo, miren, entonces llegamos a la parte de la fila número 10. Miren, vamos a empezarla. Hilera número 10. Recuerden, tejimos la patita, fila recta con amarillo, tejido recto. Entonces aquí llegamos a la parte número 10, contamos, ampliamos el diseño y contamos 10 hileras. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hilera número 10 empezamos con 4 puntos naranja y 2 puntos negros, listo. 4 puntos naranjas, entonces aquí llego hasta acá.
4 puntos amarillo, naranjas, perdón. 1, 2, 3 y 4 puntos naranja. Luego hago 2 puntos negros, 2 puntos negros y sigo tejiendo hasta el otro lado con el color naranja. Miren, 2 puntos negros, que es la parte de la calabacita, esta figurita. Bueno, ya sabemos entonces que hicimos 4 puntos naranjas, miren, vuelta número 10, 2 puntos negros y tejemos recto todo esto en naranja antes de empezar a hacer los ojitos, miren. Y volvemos a repetir en efecto espejo. ¿Listo? ¿Qué es en efecto espejo? Entonces, estamos ahí, cierro con naranja y tejo recto con este color hasta el final, ¿cierto? Hasta llegar a los punticos negros para hacer exactamente esta partecita. La vamos a hacer también aquí, ¿cierto? Entonces nosotros seguimos tejiendo con ese color. Ya se va levantando cada vez más y más el bolso. Miren qué hermoso. Bien tejidito. Entonces seguimos tejiendo hasta el final con este color, el naranja. Lo vamos a hacer aquí en pantalla para que ustedes puedan observar. Recuerden que tejemos sobre la pestaña trasera del punto, es medio punto o punto bajo. A eso también le dicen punto enano, pero bueno, yo le conozco más como punto bajo. O en algunas partes le dicen medio punto, ¿cierto? Pero la idea es agarrar solamente la pestañita trasera, ¿listo? Miren que durante todo el tejido hemos agarrado solamente la pestañita trasera y la delantera queda visible. ¿Sí ven esta lineecita que se forma? Eso es porque agarramos solamente la pestañita trasera, no agarramos el punto completo. Pues aquí sigo tejiendo, miren. Con el color naranja. Entonces vamos a seguir avanzando con el color y nos vemos allá. Entonces seguimos. Miren, punto por punto vamos tejiendo. Miren que ya hicimos la boquita. Y ahora estamos justo en la parte baja de los ojos. Una vuelta antes de empezar a hacer los ojos o la sombra, ¿cierto? Esa partecita como de la calabacita. Así nos va quedando. Revisamos, volteamos el tejido para mirar que no se nos estén viendo los hilos por dentro. Ven qué lindo, bien tejidito. Entonces aquí miren, al lado vamos a hacer 2 puntos en negro. 2 puntos en negro a este lado. Cierro con naranja y hago 6 puntos en este color. 1,
De hecho son 4, ¿sí? No 6, sino 4. Como al comienzo, miren. Hicimos 4 naranjas, 2 negros, lo mismo acá, 4 naranjas y 2 negros, para que quede equitativo. Entonces en la siguiente vuelta empezamos a hacer la parte de los ojitos. Déjenme, yo reviso el diseño. Ok, miren, estamos justo debajo de esta línea amarilla, en esa parte derecha o recta. Ok, ya vamos llegando entonces al final de esta calabacita. 3, 4. Cambiamos de color ahora, recuerden, dejamos el punto sin terminar. Cierro con el amarillo. Y empiezo a tejer recto hasta llegar a la parte de la araña. Ya le vas a hacer una por el. A ver, está bien. Ahí. Allá. Si ven, sigo tejiendo entonces con el amarillo hasta llegar a la arañita. Vamos a hacerlo. Entonces vengo con ustedes cuando estemos ya justo acá. Sigan tejiendo recto con el amarillo. Ok, entonces miren, llegamos entonces a la parte de la patita, vuelta número 10, sé que es encima de este, miren. Entonces voy a tejer 2 puntos negros, vuelta número 10, recuerden. Luego 12 puntos en color amarillo y tejemos la parte del cuerpo de la araña. Entonces les repito, miren. Vuelta número 10 de la araña, entonces son 2 punticos negros encima de este para ir dándole altura a la patita, ¿cierto? 2 puntos negros. Luego cerramos con el amarillo. 2 en amarillo, entonces 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora sí, simplemente seguimos tejiendo recto con el negro. Agarro el negro, lo llevo para atrás y tejo recto hacia el otro lado. ¿Ven? Entonces ahí empecé ya a tejer recto con negro hasta aquí. Ahí vamos, miren, ahí vamos formando el cuerpito, vamos revisando que no se nos vea nada de pronto por ahí, quizás los hilos, ok. Entonces dejan punto sobre punto hasta llegar acá.
¿Ven? Así me va quedando, miren. Miren, aquí no tuve la precaución para que no les vaya a pasar. De pronto quizás no vi bien. Miren, aquí se me ve un poquito el hilo. Pero pues es en esa partecita, no peca por eso, por un detallecito tan mínimo, pues no. Pero cuando ustedes ven esos bolsos que están así como con estos hilos por acá viéndoseles todo y se salidos, hay que tratar de mejorar eso, ¿sí? Miren que a mí no se me ven todos, solamente fue en esa partecita en especial. Entonces estamos finalizando la vuelta número 10, empezar la vuelta número 11. Entonces, como les dije, aquí debemos pasar 2 puntos encima de esos 2 puntos amarillos. Debo tejer con negro. ¿Ven? Ahora cierro con amarillo. Y saben que vamos a tejer 2 puntos encima de los 2 puntos negros, encima de estos 2 puntos negros, para empezar a formar esta patita, ¿cierto? Lo vamos a repetir también ahí, 2 puntos encima de esos 2 puntos. Por ahora sigamos tejiendo. Seguimos con el amarillo. Entonces encima de esos 2 puntos negros voy a tejer otros 2 puntos negros, como les decía, la parte de la patita, y ya después tejemos recto hasta empezar la fila número 11, listo. Que recuerden que empezamos con la calabaza, ahí es donde empezamos la fila número 11. Reviso que yo estoy estoy muy pendiente que por lo menos en la parte del revés no se me vean mucho los hilos. Los ojitos, el cuerpito de la arañita, la comidita, las patitas, etc. Aquí son 2 puntos en negro. Cambio de color a amarillo. Cierro este punto con amarillo, cruzándolo de esta manera. Miren, él está así, yo lo cruzo, lo llevo para atrás y tejo entonces recto con amarillo. Hasta llegar al dibujo de la calabaza. Listo, entonces seguimos en amarillo y vengo con ustedes para indicarles el siguiente paso de esta mini mochila. Listo, entonces vengo con ustedes y seguimos con la parte o la fila número 11. Ok, entonces hemos llegado a la parte, hemos finalizado la vuelta número 10, vamos a empezar la vuelta número 11. Entonces, según el patrón es exactamente lo mismo, el mismo comienzo, que son 4 puntos naranja. Ya saben que el patrón está disponible en la pestaña de comunidad, quien lo quiera hacer, ahí está de manera gratuita y visible para que cada uno de ustedes lo pueda tomar captura de pantalla y guardarlo. Entonces, como les dije, vamos a empezar la vuelta número 11 con 4 puntos en naranja. Los tejo, entonces aquí van 1, 2, 3 y por supuesto 4 puntos en color naranja. Luego dice 2 puntos negros. Ya les muestro el patrón, porque me estoy basando es precisamente de este patrón. Entonces, vuelta número 11, miren, justo vamos a empezar a hacer estas líneas amarillas, estamos en esa fila o en esa vuelta.
4 puntos naranja, ya los hice. 2 puntos negros, también los estoy haciendo. Después 2, 4, 6, 8 naranjas y después 8 amarillos. Entonces 2 negros, 8 naranjas y después 8 amarillos. Entonces 8 naranjas los hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y uno más, 7 y 8. Cambio al amarillo y hago 8 amarillos. Agarro el amarillo, lo llevo para atrás, tejemos, realizamos 8 puntadas con este color, que es precisamente la parte de de los ojos, la sombrita, ¿cierto? Como la sombra. 1, 2, estamos haciendo precisamente estos 8 puntos amarillos, 2, 4, 6, 8. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Nuevamente leemos el patrón y hacemos de separación 8 puntos en color naranja, miren, 2, 4, 6, 8 en naranja y después 8 amarillos. 8 naranjas. Uno, 2, 3. Bien, así nos va quedando entonces ya la parte de la sombra de los ojos de la calabacita. 3, 4, 5, 6. Estoy tratando de hacer lo más comprensible posible la explicación y vuelta por vuelta, ¿cierto? No me estoy adelantando, como pueden ver ya estamos en la segunda parte del levantamiento. 3, 6, 7 y 8, ¿cierto? Nuevamente 8 puntos amarillos para la siguiente sombra de lo siguiente ojo. Hacemos 8 amarillos, 1, que vendrían siendo estos, miren, estos de acá. Estos 8 puntos de acá y luego 8 naranjas, 2 negros y 4 naranjas. O sea, después de hacer esto, tejemos esto en efecto espejo a este lado y ahí finalizamos la vuelta número 11 de la calabaza. Tendría que seguir tejiendo y hacer la vuelta número 11, pero de la arañita. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente 8 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí ven? Nuevamente 2 puntos negros y finalizamos con 4 puntos en color naranja. 2 negros, 1, 2,
después 4 en color naranja, uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos o terminamos este punto con el amarillo. Recuerden, porque voy a avanzar hasta el otro lado con mi color de base, en mi caso el amarillo. Entonces ahí ya lo incluí para tejer con él. Entonces sigo tejiendo, seguimos tejiendo en amarillo hasta llegar a la parte de la patita, ¿cierto? De la arañita. Recuerden, estamos en la fila número 11 del cuerpo o del patrón. Entonces miren, así me voy a ir yendo punto por punto. Ya desde la primera vueltica de levantamiento les he dicho, no hacemos más aumentos en el cuerpo, simplemente se teje recto con los puntos que haya, listo, que hayan en el momento. Ahí seguimos. Recuerden que la cantidad de puntos para la base es libre, porque ustedes pueden centrar, miren, un diseño acá y uno atrás con la cantidad de puntos que tengan, listo. Pueden ser 180, 190, 200, 220, 150, 160, ¿sí? O sea, y cuadran las figuritas una adelante y una atrás. Entonces, chicos, vengo con ustedes cuando ya esté aquí, cerca a las patitas, listo, a la arañita. Sigan tejiendo y nos vemos entonces para seguir avanzando. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar la vuelta número 11 del arañita, ¿sí? De la arañita. Entonces contamos. De hecho no es necesario, ¿por qué? Porque ya sé que voy acá, miren. Ya hice estos dos puntitos, estas dos hileras, entonces sigo acá, miren. Hacemos 2 negros, 8 amarillos y tejo recto en la parte del cuerpo con negro, miren todo esto. Y repito, 8 amarillos, 2 negros, perdón. Hacemos 8 amarillos, 2 negros. Bueno, les voy a mostrar con el ejemplo cómo se hace. Entonces ya hicimos esto, empezamos a reducir o a cerrar la patita. Entonces miren, voy acercando a esta partecita de la patita. Recuerden, fila número 11. Cada vez se va viendo más y más avanzadito. Entonces encima de esos 2 puntos negros que observan ustedes ahí, voy a tejer 2 en amarillo. Listo. Ok, ¿qué seguimos o qué vamos a hacer? Cambiamos de color a negro. Y como indica el patrón, voy a cerrar 2 puntos en color negro. O tejo más bien 2 puntadas con negro. Luego el patrón, miren, si me pongo a analizarlo o a verlo, miren. Hacemos 8 amarillos, que son estos cuadritos en blanco. Recuerden que lo que no está pintado significa mi color de base o mi color de fondo, listo. Entonces son 2, 4, 6, 8 en amarillo y tejo todo recto en negro. Solamente vamos a tejer 8 amarillos. Entonces aquí cierro con el amarillo y hago 8 puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente, como les decía, vamos a tejer recto en negro hasta finalizar, listo. Tejemos recto. Miren que la puntadita debe quedar bien bonita. No debe quedar el punto cruzado o las puntadas cruzadas, no. En B, bien definida, ¿cierto? Entonces sigo tejiendo con negro hasta el otro lado. Entonces sigan tejiendo con negro.
Cada vez más y más se va viendo más el cuerpo de la araña, ¿sí ven? Bueno, yo supongo que esta es una viuda negra, entonces las viudas negras tienen como que el abdomen, una figurita. Les voy a mostrar la figurita que le hice yo en el abdomen. Porque por lo general, miren, las viudas negras tienen algo aquí en el abdomen. Esta partecita, no sé, es una figurita ahí rara. Entonces también la vamos a hacer, pero más adelante, listo, cuando estemos más avanzados. Todo el patrón tal cual lo vamos a ir tejiendo, todo lo que ustedes ven, los cuadritos, las figuritas, todo, la calabacita, la hoja. Reviso que no se me vean los hilos, volteo, por eso volteo constantemente para revisar que no se me vean los hilos por dentro. Es muy importante, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo con el color negro. Recuerden que debo sobresalirme 2 puntos al final, ¿cierto? O correrme más bien 2 puntos al final. Bien, aquí hago este punto, sí. Entonces hay 2 puntos y voy a sobresalir justo ahí, 1 y 2. Dejo con amarillo. Y ya saben que la patita también se empieza a cerrar, o sea, se va a correr 2 puntos acá. Lo vamos a hacer también, por supuesto, tal cual está en el patrón. Y ahí finalizamos la vuelta número 11. Entonces voy a correrme 2 puntitos, recuerden, en negro, miren, justo ahí. Voy a hacer cambio de color y cierro con negro. Entonces hacemos 2 puntos en negro. Y ahora sí, nuevamente hacemos cambio de color y tejemos recto en amarillo. Listo, entonces nos vemos en la siguiente parte de los tutoriales, en la tercera parte, perdón. Esta es la segunda. Nos vemos entonces en la tercera parte. Entonces en la tercera parte ustedes van a seguir, miren, seguimos tejiendo. Y aquí empezamos en la vuelta número 12, listo. Sin más que decir, muchísimas gracias, bendiciones. No se les olvide suscribirse, compartir, regálame un like y sígueme en todas las redes sociales para que estén pendientes de todo lo que hago en mis redes sociales, listo. Sin más que decir, ahora sí me despido, bendiciones, cuídense mucho, muchas gracias y nos estamos viendo próximamente en el canal. Estén muy pendientes porque estoy subiendo las partes de esta mini mochila con la temática Halloween, ¿sí? Estamos en la temporada de Halloween. Miren cómo queda de hermoso. Entonces, bueno, ya saben, gracias, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, bendiciones, cuídense.